Pues este es el tema 7 de Física y Química de primero de bachillerato, en el que vamos a ver la cinemática del punto material, elementos y magnitudes del movimiento. Este es el vídeo de teoría. Bien, pues en este tema de cinemática del punto material y elementos y magnitudes del movimiento vamos a ver primero movimiento, segundo magnitudes del movimiento, punto 3 clasificación de los movimientos. En el punto 4 veremos movimientos rectilíneos, en el 5 el movimiento circular, en el 6 la composición de movimientos, en el 7 movimientos de proyectiles y en el 8 el movimiento armónico simple. En el primer punto, el movimiento, vamos a ver los tipos de movimiento, después los elementos fundamentales del movimiento, en el que vamos a ver el punto material, el sistema de referencia y la trayectoria. Los tipos de movimiento. Un cuerpo tiene movimiento de traslación cuando todo él, tomándolo como un solo punto, cambia de lugar o de posición. Cuando un cuerpo gira en torno a un eje, gira pero no se desplaza, es un movimiento de rotación. Es ahí un movimiento de traslación de un coche, la rotación de unos dados en un eje y rotación y traslación en una polea. Las ideas fundamentales. La localización de un punto en el espacio con respecto a otro que se toma como referencia es la posición. El movimiento de un punto es un cambio de posición respecto del que se ha tomado como referencia. El reposo y el movimiento son relativos porque dependen del punto que se toma como referencia. Nuestra casa está en reposo con respecto a un peatón que pasa por delante, pero no está en reposo si tomamos como referencia el sol. El movimiento absoluto es cuando consideramos que el punto de referencia se supone que es fijo con respecto al que se mueve. El movimiento relativo es el movimiento en el que un punto se mueve con respecto al de referencia, que también lo hace. Elementos fundamentales del movimiento. El punto material. Partícula material o punto material es un término relativo que depende de las dimensiones que intervengan en cada proceso. Un cuerpo, por muy grande que sea, se considera un punto si sus dimensiones son despreciables, comparadas con la distancia al punto de referencia o a la trayectoria. Por ejemplo, un barco se puede considerar un punto material respecto a la costa, la Tierra, o con respecto al sistema solar, por ejemplo. El sistema de referencia. El punto O puede ser cualquier objeto, el origen, real o imaginario, que esté en reposo relativo respecto al punto P. El sistema de referencia es inercial cuando el punto O está en reposo o se mueve con velocidad constante. La Tierra se puede considerar como un sistema de referencia inercial. Al resolver un problema de cinemática hay que especificar el sistema de referencia que hemos elegido. El evento de un sistema de referencia debe tener un punto de referencia, que es el origen, un sistema de ejes cartesianos con origen en el punto de referencia, un momento elegido como origen a partir del cual medimos el tiempo. En cinemática coincide con el inicio del movimiento. La trayectoria. La trayectoria es el lugar geométrico de las sucesivas posiciones que va tomando un punto móvil en el espacio. En el punto 2, las magnitudes del movimiento, vamos a ver primero la posición, el desplazamiento, el espacio recorrido, la velocidad. Dentro de ella veremos la velocidad media y la velocidad instantánea, la aceleración media y la aceleración, los componentes de la aceleración. La posición. La posición de un punto P es su localización en el espacio y puede hacerse de dos maneras: mediante tres coordenadas cartesianas, P, X y Z,
mediante un vector de posición desde el origen de coordenadas R o P, desde el origen de coordenadas al punto. La relación que existe entre las coordenadas de un punto y su vector de posición son las siguientes. Primero, el origen del vector de posición se halla siempre en el origen de coordenadas y su extremo coincide en cada instante con la posición del punto móvil, como veis en la imagen. Todo vector A se puede expresar como producto de un módulo por un vector unitario U, que tiene de vector de módulo 1, es un vector que tiene de módulo 1, que tenga su misma dirección y sentido, es decir, que el vector A será el módulo de A por el vector UA. Por ejemplo, si el vector A de la figura tiene 5 unidades de longitud, su módulo será 5 veces el módulo del vector unitario y por tanto se puede escribir como 5UA. Los vectores unitarios que tienen la misma dirección y sentido de los semiejes cartesianos reciben el nombre de I o UX, I o UI y K o UZ. 4. Todo vector R puede descomponer en sus componentes cartesianas o A o B o C y por tanto se puede expresar en función de los vectores unitarios cartesianos sin JK. El vector R sería XI más IJ más ZK. Cuando el punto P se mueve, su vector de posición variará con el tiempo, así que R de t será X de ti más Y de tj más Z de tk. Esta es la posición instantánea. Dando valores al tiempo, tendremos las distintas posiciones de la partícula en un intervalo de tiempo. Para calcular la distancia en un instante, se calcula el módulo del vector de posición, siendo la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El desplazamiento. Si inicialmente un punto se encuentra en una posición P0, x0, y0, z0, y se desplaza a otra posición P1, x1, y1, z1, el móvil se ha desplazado de P0 a P1. El desplazamiento viene dado por el vector P0P1 que se le llamará incremento de R. Las características del vector desplazamiento. Tiene su origen en el punto de partida o la posición inicial y su extremo en el punto de llegada o posición final. El desplazamiento entre dos posiciones es siempre el mismo, cualesquiera que sea la trayectoria que una dichas posiciones. El vector de desplazamiento se obtiene restando del vector de posición final el vector de posición inicial, así que incremento de R será R1 menos R0. Por tanto, si R1 es X1Y y 1J más Z1K y R0 es X0Y más Y0J más Z0K, el vector de desplazamiento será incremento de R igual a X1 menos X0Y, Y1 menos Y0J y Z1 menos Z0K. El desplazamiento total sería la suma de los desplazamientos parciales. El espacio recorrido. El espacio recorrido es la longitud de la trayectoria que ha seguido el móvil. Es una magnitud escalar que coincide con el módulo del vector de desplazamiento. La velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento que experimenta el punto móvil en la unidad de tiempo, es decir, que v es incremento de r partido incremento de t. La velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la que tiene una partícula en un instante determinado o en un punto determinado de la trayectoria. Es un vector cuyo módulo recibe el nombre de rapidez y es el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Y la dirección es tangente a la trayectoria y sentido el mismo que el del movimiento. En general se escribe que v es la derivada de r con respecto al tiempo. La aceleración. La aceleración cuantifica la variación de la velocidad con el tiempo. La aceleración media y aceleración instantánea. La aceleración media es el vector que resulta de dividir la variación en la velocidad en un intervalo de tiempo, es decir,
que la aceleración es incremento de v partido por incremento de t, es decir, v2 menos v1 partido de t2 menos t1. La aceleración instantánea es el valor del límite que toma la aceleración media cuando el intervalo del tiempo es muy pequeño. Este límite es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que la aceleración es el límite cuando t tiende a 0, incremento de v partido por incremento de t, que es la derivada de v partido de la derivada de t. Las componentes intrínsecas de la aceleración. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Por tanto, en cada punto se conoce bien su dirección. Pero ¿cuál es la dirección de la aceleración instantánea? ¿Es también tangente a la trayectoria? En la figura que veis a continuación se ha obtenido gráficamente el vector incremento de v. Se observa cómo este vector no es tangente a la trayectoria, su dirección es variable. Componentes intrínsecas de la aceleración. Cualquiera que sea la dirección del vector incremento de v, siempre se puede descomponer en dos vectores, uno en la dirección de v1 y otro perpendicular a v1, veis ahí en la imagen. Si elegimos el sistema de referencia formado por un punto de la trayectoria y dos vectores unitarios, uno t con la dirección de la tangente y otro n con la dirección de la normal perpendicular a la tangente de dicho punto, hemos definido un sistema de referencia que está ligado a la propia trayectoria, que recibe el nombre de sistema de referencia intrínseco a la trayectoria. En este caso, la aceleración sería igual a la aceleración tangencial más la normal. La aceleración tangencial es debida a la variación de la rapidez o módulo de la velocidad. La aceleración normal es la que se debe al cambio de dirección de la velocidad, una curva por ejemplo, y también se llama aceleración centrípeta. Si v es la rapidez y r es el radio de la curva, el módulo de aceleración normal es v al cuadrado partido por el radio. Clasificación de los movimientos. Según su trayectoria, los movimientos se pueden dividir en rectilíneos y curvilíneos si son circulares, parabólicos, elípticos u otra clase de movimientos curvilíneos. Si nos centramos en la aceleración, pueden ser tener aceleración constante, en la cual hay dos variaciones. Si la a es igual a 0, es un movimiento uniforme, y si a es distinto de 0, el movimiento es uniformemente acelerado. Luego también hay movimientos con aceleración variable. Movimientos rectilíneos. Primero vamos a ver el criterio de signos. Dentro del movimiento rectilíneo uniforme MRU vamos a ver la ecuación del MRU y los diagramas de MRU. El 3 sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Vamos a ver sus ecuaciones y sus diagramas. Y luego veremos la caída libre. Los movimientos rectilíneos, la trayectoria es una línea recta. La dirección de la velocidad se mantiene constante. Todas las magnitudes del movimiento tienen la misma dirección del eje elegido y por tanto una sola componente. El vector de posición será x00, es decir, el módulo sería x. El vector de desplazamiento incremento de x00, así que el módulo sería incremento de x. El vector velocidad vx00, así que el módulo sería vx, se llama v. Y el vector de aceleración ax00, cuyo módulo sería ax. El criterio de signos. Para la posición, como veis en la imagen, el signo de la posición coincide con el signo de los ejes cartesianos. Para la velocidad, es positiva cuando el móvil se desplaza en el sentido del semieje OX o del semieje OY hacia la derecha o hacia arriba, y es negativa si se desplaza en sentido contrario, hacia la izquierda o hacia abajo. Para la aceleración, es positiva si el vector de aceleración
tiene el sentido positivo de los ejes X e Y, hacia arriba o hacia la derecha, y negativa si es al contrario. Cinemática del movimiento rectilíneo MRU. Un móvil posee MRU cuando se desplaza en línea recta y sin aceleración, es decir, cuando mantiene constante la velocidad. En este movimiento la velocidad media coincide con la velocidad instantánea. La ecuación del MRU es que el x total es igual a x sub 0 más v por t, donde xt es la posición en cualquier instante t, x0 es la posición inicial para t igual a 0, x es la velocidad constante del movimiento y t es el tiempo transcurrido. Diagramas del MRU. El MRU tiene dos diagramas, xt y vt. El diagrama xt representa gráficamente la ecuación del movimiento tomando la posición instantánea como función y el tiempo como variable independiente, es decir, xt igual a x sub 0 más v por t. La recta obtenida tiene ordenado en el origen la posición inicial, x0, y dependiente la velocidad. El diagrama vt representa la función v igual a f de t. Se trata de una recta que es paralela al eje de abscisas, que es el tiempo. El área contenida debajo de la línea horizontal de la velocidad representa el desplazamiento. El incremento de x es la base por la altura que sube por t. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. El MRUA es un movimiento rectilíneo que se realiza con aceleración constante. Por lo tanto, la aceleración media y la aceleración instantánea coinciden. Las ecuaciones del MRUA son que v es igual a v sub 0 más a por t, x igual a x sub 0 más v sub 0 t más 1 medio a t cuadrado, y de estas dos podemos sacar que v al cuadrado menos v sub 0 es 2as o incremento de x. Los diagramas del MRUA. El diagrama AT es la representación gráfica de la función a igual a función f de t. Al ser constante la aceleración, la gráfica es una recta paralela al eje de los tiempos. El área contenida debajo de la aceleración representa el incremento de velocidad, es decir, incremento de v es base por altura, que es a por t. En el diagrama OVT es la representación de la función vf de t, que es v sub 0 más a por t. Es una recta cuya ordenada en el origen es la velocidad inicial y cuya pendiente representa la aceleración. Aquí el área es el vector de desplazamiento, incremento de x, que es la suma del área del rectángulo más la del triángulo, es decir, v sub 0t más 1 medio a t cuadrado. El diagrama xt es la representación de la función xt igual a x sub 0 más v sub 0t más 1 medio a t cuadrado. Se trata de una parábola. El diagrama xt de un movimiento no representa la trayectoria, solamente nos indica cómo varía la posición del móvil con respecto al tiempo. En 1971, en la superficie de la Luna, el astronauta David Scott dejó caer un martillo de geólogo y una pluma de halcón y observó que ambos cuerpos tocaban simultáneamente en la superficie lunar. Había comprobado así en la Luna la hipótesis de Galileo. En ausencia de la fricción del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. El movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad, despreciando la resistencia del aire, recibe el nombre de caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Las ecuaciones del movimiento serían v igual a v sub 0 más a por t, y igual a i sub 0 más v sub 0t más 1 medio gt cuadrado, y v cuadrado menos v sub 0 igual a 2a por incremento de i. Claves y consejos para el criterio de signos para la caída libre. La posición es positiva si el móvil está por encima del eje X. La velocidad es positiva si el cuerpo sube y es negativa cuando el cuerpo baja. La aceleración de la gravedad es siempre negativa. La gravedad sabéis que vale 9,81 metros por segundo al cuadrado.
Movimiento circular y magnitudes angulares. Vamos a ver el movimiento circular uniforme, MCU, y el movimiento circular uniformemente acelerado, que es el MCUA. Movimiento circular y magnitudes angulares. El movimiento circular es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Si tomamos el centro de la circunferencia como punto de referencia, el vector de posición de la partícula gira, cambiando en cada instante de dirección, aunque su módulo permanece constante, porque es el radio. Si la partícula inicia el movimiento desde un punto P1 de la trayectoria y después de un tiempo t, la partícula se encuentra en el punto P2, el espacio S recorrido por la partícula le corresponde un ángulo φ comprendido entre los vectores R1 y R2. Si la longitud del arco S es igual al radio de la circunferencia, entonces el ángulo que está sostenido sería φ, se dice que se mide un radián. De acuerdo con esto, el valor de un ángulo en radianes se obtiene dividiendo su arco entre el radio de la circunferencia correspondiente. O sea, que φ radianes es S partido por R, así que S es φ por R. Definimos velocidad angular, omega, como el ángulo girado por el vector de posición en la unidad de tiempo. Se mide en radianes por segundo. En el movimiento circular se distinguen dos tipos de velocidades: v, que es la velocidad lineal tangente a la trayectoria, y omega, la velocidad angular. Las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares será que S es φ por el radio y v omega por el radio. Además de en radianes por segundo, se utilizan con regularidad para la velocidad angular las RPM, que son revoluciones por minuto. Se relacionan con el siguiente factor de conversión. Una RPM es una revolución en un minuto. Por un minuto que tiene 60 segundos por 2 pi radianes por revolución son pi partido por 30 radianes por segundo. Movimiento circular uniforme MCU. Es un movimiento con trayectoria a una circunferencia y que se describe con la misma rapidez. El módulo de la velocidad lineal permanece constante, siendo en todo momento tangente a la trayectoria. Si la partícula inicia el movimiento desde el punto A de la trayectoria, el espacio recorrido al cabo de un tiempo será S igual a V por T o bien φ igual a omega por T. Si queremos hallar el ángulo descrito correspondiente al espacio S, lo podemos relacionar. La frecuencia f o nu es el número de vueltas dadas en un segundo. El periodo T mayúscula es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Su relación es que el periodo por la frecuencia es 1 y la velocidad del espacio partido por el tiempo es 2πr partido por T, por el periodo. La aceleración centrípeta o normal es v al cuadrado partido por el radio. Movimiento circular uniformemente acelerado. La aceleración angular media, alfa, se define como el cociente entre la variación de la velocidad angular y el tiempo que ha transcurrido. Se mide en radianes por segundo al cuadrado. Sería alfa igual a omega menos omega sub 0 partido por t. Las ecuaciones del movimiento serían omega igual a omega sub 0 más a por t, phi igual a phi sub 0 más omega sub 0 t más 1 medio de at cuadrado, y omega cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado es igual a 2 alfa phi. Como podéis ver, hay semejanzas entre las ecuaciones de un MRUA y un MCUA. Lo veis ahí en la tabla. Composición de movimientos. Principio de superposición. Composición de movimientos. Principio de superposición. La superposición de movimientos. La trayectoria parabólica, como veis en el dibujo de la pelota, es el resultado de dos movimientos independientes. En la otra figura se pone de manifiesto la independencia de estos movimientos. Una de las bolas se ha dejado caer libremente sin ningún tipo de velocidad inicial. Otra bola se ha lanzado horizontalmente en el mismo instante en el que se deja caer la primera. Se observa cómo las dos caen con la misma aceleración, llegando al suelo al mismo tiempo.
La segunda bola cae verticalmente con aceleración constante, aunque simultáneamente tenga otro movimiento horizontal. Por tanto, la fuerza gravitatoria produce la misma aceleración vertical independientemente de que el cuerpo posea movimiento horizontal o no. Si una partícula está sometida simultáneamente a varios movimientos independientes, el movimiento resultante se obtiene sumando vectorialmente dichos movimientos independientes. Movimiento de proyectiles, tiro horizontal y tiro oblicuo. Movimiento de proyectiles. La balística es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas y de conocimientos teóricos encaminados a aumentar la precisión del tiro de un proyectil. Un proyectil es todo cuerpo que, una vez disparado o proyectado, se mueve bajo la acción de la gravedad en caída libre. Un proyectil se puede lanzar de tres formas: verticalmente, la caída libre, que ya la hemos visto; horizontalmente, que se llama el tiro horizontal; y formando un ángulo con el horizonte, que es el tiro oblicuo o parabólico. Tiro horizontal. Partiendo del sistema de referencia de la figura, las ecuaciones del movimiento son v sub 0 es igual a v sub 0x más v sub 0y, siendo v sub 0y igual 0, así que v sub 0 es v sub 0x, que vamos a llamar vx. En el eje x tenemos un movimiento horizontal uniforme, la velocidad en cualquier instante vx es v sub 0 y la posición en cualquier instante es x igual a vx por t. En el eje y es un movimiento vertical de caída libre, la velocidad en cualquier instante sería v igual a g por t y la posición y igual a i sub 0 más un medio de gt cuadrado. Tiro oblicuo. El tiro oblicuo tiene lugar cuando la velocidad inicial de lanzamiento forma un ángulo, alfa, el que sea, con el horizonte. Podemos observarlo en la figura y se llama ángulo de tiro o ángulo de elevación. El origen del sistema cartesiano se sitúa en la vertical sobre el suelo del punto de lanzamiento. La velocidad inicial tendrá ahora dos componentes, y x. La v sub 0x es v sub 0 coseno de alfa y v sub 0y v sub 0 seno de alfa. Los dos movimientos independientes los definimos con las siguientes ecuaciones. En el eje x, movimiento horizontal uniforme, la velocidad es vx igual a v sub 0 coseno de alfa y la posición x igual a vx, que es v sub 0 coseno de alfa, por t. En el eje y, un movimiento vertical de caída libre, la velocidad es vi, que es v sub 0 seno de alfa más g por t, y la posición en cualquier instante sería i más igual a i sub 0 más v sub 0 seno de alfa t más un medio de gt cuadrado. Estas ecuaciones nos permiten calcular primero la altura máxima que alcanza el proyectil. En la altura máxima, el proyectil deja de subir y comienza a bajar. Así que hay un cambio de sentido en la velocidad. El cambio vertical, la velocidad vertical es 0. Así que vi es igual a 0. El 0 sería igual a v sub 0 seno de alfa más g por t. El alcance máximo es la distancia en horizontal que recorre el proyectil. Así que i es igual a i sub 0. Para hallarlo despejamos el tiempo de la ecuación. 0 igual a v sub 0 seno de alfa t más un medio de gt cuadrado. Y lo sustituimos en la ecuación de la posición horizontal. X igual a v sub 0 coseno de alfa t. El tiempo de vuelo es el tiempo que el proyectil está en el aire y por lo tanto i es 0. La ecuación de la trayectoria la obtenemos eliminando el tiempo entre las ecuaciones de la posición horizontal y la vertical. Y el ángulo que describe la trayectoria del proyectil en cualquier instante es el ángulo con el que se encuentra el proyectil respecto al horizontal, tangente alfa igual a vi partido de vx. Cinemática del movimiento armónico simple. Vamos a ver primero que es un movimiento periódico, el movimiento vibratorio, luego veremos el movimiento armónico simple, la ecuación del más, otras magnitudes del más y la velocidad y aceleración del más.
El movimiento periódico. Un movimiento es periódico cuando se repite a intervalos iguales de tiempo, es decir, cuando el móvil pasa repetidamente por la misma posición, como un movimiento circular, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, la Luna girando alrededor de la Tierra, las mareas, los latidos del corazón, etc. Las magnitudes características del movimiento periódico son el periodo y la frecuencia. El periodo, que se simboliza con T mayúscula, es el tiempo empleado en repetir el movimiento y se mide en segundos. Y la frecuencia, que se pone como F o como V, es el número de vueltas completas o ciclos que realiza el móvil en la unidad de tiempo. Se mide en segundos menos 1 o hercios. El movimiento vibratorio. Cuando un movimiento periódico tiene lugar hacia un lado y hacia otro de una posición de equilibrio, se llaman oscilatorios o vibratorios. Por ejemplo, ahí veis una barra que vibra desde la posición A a la B, pasando por la posición de equilibrio, que es el 0, un muelle y un pendulo. Los tres cuerpos se mueven hacia la posición de equilibrio, en la que no se detienen, la sobrepasan y van disminuyendo hasta alcanzar el punto B, en donde se paran en un instante y vuelven a A y se repite de nuevo. Estos movimientos son periódicos. En resumen, los movimientos periódicos de ida y vuelta a ambos lados de una posición de equilibrio reciben el nombre de oscilatorios o vibratorios. El objeto oscila entre dos posiciones extremas sin pérdidas de energía porque suponemos que no hay rozamiento. Una oscilación completa o vibración completa es el movimiento realizado durante un periodo, una ida y vuelta. El desplazamiento entre la posición de equilibrio y un extremo se llama amplitud. Es el máximo desplazamiento de un periodo. Se recorre en un tiempo de un cuarto de periodo. Movimiento armónico simple o más. Dentro de los movimientos vibratorios, los más importantes son los armónicos simples. Los llamamos así porque se pueden expresar con funciones armónicas de una sola variable, como el seno o el coseno. Son característicos de los cuerpos elásticos. Vamos a ver la ecuación del más. Para deducir las ecuaciones del movimiento vamos a usar la relación que existe entre este y un movimiento circular con el mismo periodo. El más se puede considerar como la trayectoria de un MCU. Suponemos que al inicio del movimiento, t igual a 0, la partícula está en P0. Al cabo de un tiempo t, habrá girado un ángulo φ, que es omega por t, al que corresponde un desplazamiento sobre el diámetro horizontal. X igual a r seno de omega t, que es a seno de omega t. Ya que el radio de la circunferencia r representa la amplitud del más, si proyectamos sobre el eje vertical y igual a coseno de omega t. Por tanto, la ecuación del más la podemos expresar tanto en función del seno como en función del coseno. Si empezamos a medir el tiempo a partir de P0, cuando ya se ha descrito un ángulo φ, la ecuación general del más sería x igual a seno de omega t más φ. Los valores de la amplitud A, la frecuencia angular omega y la fase inicial φ reciben el nombre de constantes del más. La fase en cualquier instante sería omega t, vt más omega. X es la elongación, es la posición de la partícula en cualquier instante respecto a la posición de equilibrio, el 0. Puede ser positivo o negativo si se encuentra a la derecha o a la izquierda de 0, según el criterio cartesiano de signos. A es la amplitud, es el valor máximo de la elongación, ocurre a un cuarto del periodo a partir del instante en el que la partícula pasa por la posición de equilibrio. Omega es la frecuencia angular, representa la velocidad angular del hipotético movimiento circular que hemos dibujado. Se mide en radianes por segundo o segundos para -1. También se le llama pulsación.
Y phi es la fase inicial, constante de fase, indica el estado de vibración. Fase para t igual a 0 tiene el mismo significado que la posición inicial en un movimiento rectilíneo y se mide en radianes. Otras magnitudes del más son el periodo, tiempo que tarda el más en repetirse. Es decir, que si la elongación en t es x, también lo es en t más t. X igual a seno de omega t más phi. Su relación con la frecuencia angular es que el periodo es igual a 2pi partido por omega. La frecuencia o frecuencia natural es el número de vibraciones completas que la partícula realiza en un segundo. Se mide en hercios o segundos a la menos 1 y para frecuencias muy altas se utiliza el megahercio o megaciclo. Un megahercio son 106 hercios y la frecuencia es la inversa del periodo. Velocidad y aceleración del más. La velocidad es, si hacemos x igual a seno de omega t más phi, hacemos la derivada con respecto al tiempo, la velocidad me queda como a omega coseno de omega t más phi. La velocidad del más también se repite periódicamente, así que v es a omega coseno de omega t más el periodo más phi. Y también la podemos expresar en función de la elongación, así que v es igual a más o menos a w, la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de omega más t por t más el periodo más phi, que es más menos omega por a cuadrado menos x al cuadrado. La velocidad depende de la posición. A cada punto x de la trayectoria le corresponde un valor de velocidad. La velocidad tiene su valor máximo en el centro de la trayectoria, x igual a 0. Así que v máxima es más menos a w. Y de acuerdo con el criterio de signos, la velocidad aumenta a medida que nos acercamos a la posición de equilibrio y disminuye a medida que nos alejamos. Seguimos con la aceleración, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, me quedaría menos a omega cuadrado seno de omega t más phi, que sería menos omega cuadrado por x. La aceleración de un más también se repite periódicamente y depende de la posición. Lo veis ahí en las imágenes. Bien, pues este ha sido el vídeo de teoría del tema 7 de Física y Química de primero de bachillerato, cinemática del punto material, elementos y magnitudes del movimiento. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que el vídeo os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.